Entonces, otro de los ejes que vamos a tener en cuenta es, para pensar en la imagen, habíamos dicho que era el tema de las claves tonales, a las cuales todos y todas hemos tenido que elaborar a partir de buscar las variaciones de claridad y de oscuridad en el mayor nivel de contraste y el menor nivel de contraste, y generando claves tonales mayores o menores y altas, medias o bajas de acuerdo a la claridad o la oscuridad que domina en ese uso, ¿no? En ese campo visual que va a ser la imagen, ¿no? Cuando hacían ustedes la escala, ¿no?, de grises, como se le llama normalmente, que se va del blanco del negro al blanco, ¿no? Es decir, se va de lo más bajo, de lo más oscuro, ¿no?, hacia una imagen más de mucho más alta, ¿no?, en su clave tonal, en donde voy a una imagen más clara, ¿no? Es decir, de mayor oscuridad a mayor claridad, iría de lo bajo a lo alto. Una imagen que, si ustedes la llevan generalmente en las fotocopiadoras, cuando uno fotocopia una imagen en color, ¿a qué hace? La transforma a una imagen de escala de grises. Y es allí en donde quizás mejor puede observar estos niveles de contraste. Que si uno quisiera llevar una imagen puede jugar, y aquí le comparto también lo que son las tablas de isovalencia, ¿no? Recuerden que siempre los colores nunca se ven en forma saturada, sino que cuando se trabaja con color en la pintura, ¿no? Es decir, siempre que se trabaja el color en una imagen policroma, este color muy pocas veces está saturado, muy pocas veces está puro, diríamos. Generalmente está atravesado por la luz, está vinculado y mezclado, en términos más coloquiales, con otros colores, o si no, con dándole más luz o dándole más oscuridad, ya sea a partir del uso del blanco, del negro, de los grises, o a partir del uso de otros colores con los que se va a ir o quebrando o ir construyendo esta concepción de volumen a partir de esta combinación. Una de los modos de difundir, porque uno estudia siempre en la historia del arte y le parecería que solo nos quedamos con las imágenes percibidas, consumidas, vistas por las clases pudientes, que eran las clases, los mecenas, la aristocracia, ¿no? Estas familias adineradas que podían contratar o adquirir obras de los artistas. Pero ¿qué pasaba con el resto de la sociedad? Uno se pregunta. Bueno, aquí aparece quizás una de las disciplinas artísticas que desde sus orígenes fue una de las disciplinas artísticas que permitió una mayor popularización de la imagen, que es el grabado, ¿no? Y en especial el grabado a partir de tacos de madera, o sea, la silografía, ¿no? La silografía lo que permitía era justamente que se imprimieran pequeñas hojas con alguna imagen de santo, con alguna escena de la Biblia, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí aparece una escena de un apocalipsis, pero piensen, un taco por cada una de estas páginas. Yo puedo hacer mucha cantidad, ¿no? Es decir, puedo imprimir varias imágenes. Eso me permite, o sea, que ya no está el artista haciendo en forma única esa obra, y eso me permite una mayor difusión de esa imagen, que generalmente estas estampas se utilizaban mucho en la devoción de algún santo, en algún momento especial,
que se imprimía la imagen de un santo, generalmente era retomando la imagen de algún santo representado por algún pintor, entonces se reproducía ello y se lo acompañaba con alguna oración, y eso se repartía entre peregrinos, entre devotos. También se hacían algunas imágenes más vinculadas al ocio, como el caso de las cartas, ¿no? Y por otro lado, estas estampas empiezan a unificarse en libros, ¿no? Pero bueno, era, diríamos, bastante complejo formar un libro, porque los libros debían ser muy pequeños. ¿Por qué? Imagínense, una matriz para cada una de las hojas del libro había que hacer, ¿no? Bueno, ¿cuál es la gran revolución que se produce para esta difusión de lo que va a ser la idea del libro? La imprenta. Bien, pero la técnica de la xilografía lo que permitía, si bien permitía esta difusión de imágenes, es bastante complejo este interés por el detalle, ¿no? Que va a ser en especial en toda la tradición flamenca, para la cual el Renacimiento, decíamos, tiene mucho que ver con la observación, la importancia de cada uno de los detalles y de cómo la luz incide en esos detalles, tratar de captar la transparencia, tratar de captar, ¿no? Entonces, pero eso no era muy difícil, de poner el detalle del rulito, del cabello de la Virgen, por ejemplo, si yo lo tengo que trabajar en una matriz de madera, ¿no? Es decir, otra estética es la que me permite la xilografía, y aparece esta otra técnica que va a dominar en especial en lo que es el grabado del Renacimiento, que es la posibilidad de, sobre una placa de cobre, trabajar con buril, ¿no? Entonces, esta posibilidad que en especial recupera, Martins Schongauer es uno de los más conocidos grabadores del Renacimiento. Fíjense, bueno, las temáticas son las temáticas del Renacimiento, la apertura de ese fondo. Fíjense que aparece esta idea de una vivienda, pero que a su vez esa vivienda va a estar abierta a un fondo, que es ese fondo de la naturaleza, y con algunas orlas típicas de lo que veníamos viendo de los libros miniados. Pero piensen obviamente en el formato. Obviamente las matrices son pequeñas y los formatos son pequeños de estas estampas, pero acá aparece una línea muy delgada que da mayor libertad en el uso cuando utilizo el buril, ¿no? Entonces, ese buril que se incrusta, ¿no?, es el que me va a permitir ir formando, ¿no?, de acuerdo a la distancia entre una línea y otra, ir formando, ¿no?, estas texturas que a su vez van a dar esta clave tonal, ¿no? Van a ir jugando, ¿no?, entre lo que va a ser un blanco, un gris 2, un gris 4, un gris 8, ¿no? Ir jugando con los distintos grises de esa escala a la que se remite. Si ustedes se fijan en uno de los fragmentos de la Natividad, fíjense ese personaje, ese pastor que aparece mirando por la ventana la escena. Fíjense cómo va a marcar, a partir no de una línea, sino a partir de una textura que va a formar a partir de una sucesión de líneas, va a marcarle la barba
va a dar la sensación de de las ojeras, del cuenco del ojo, o la misma cara de María, que recupera estas caras tan típicas del Renacimiento, más vinculadas a esas Marías piadosas, ¿no? Y en el caso, bueno, de la Natividad sucede lo mismo, ¿no? Entonces, esta técnica del buril permite una mayor difusión de imágenes y difusión de artistas también. Ahora vamos a ver algo.